Un pequeño fuego y 5 días enteros de calefacción continua. Para la mentalidad moderna esto parece un truco imposible, pero para los ingenieros medievales era el resultado lógico de comprender cómo respira la piedra, cómo circula el aire bajo el suelo y cómo una llama lenta puede alimentar a un edificio entero si se la dirige con precisión. Nada de esto surgió por accidente. Fue el fruto de siglos de observación silenciosa, donde cada invierno revelaba errores y cada reconstrucción afinaba un detalle más. Así nació un sistema capaz de mantener templado un monasterio cuando el frío exterior convertía bosques y caminos en territorios muertos. El proceso comenzaba con un principio simple. El calor no debía liberarse de inmediato, debía almacenarse. Los ingenieros medievales sabían, incluso sin fórmulas escritas, que la piedra absorbe energía con lentitud y la libera con más lentitud todavía. Por eso diseñaban hornos profundos, casi siempre enterrados, cuyas paredes gruesas estaban hechas de materiales seleccionados no para resistir fuego directo, sino para retenerlo. El ladrillo cocido y ciertas piedras volcánicas eran comunes porque no se fracturaban bajo calor constante. El horno era más una batería térmica que una fuente de llama. Cuando llegaba el amanecer del día de encendido, el fuego no se preparaba para calentar habitaciones, se preparaba para cargar esa batería. La madera elegida era siempre dura, nunca ligera. Roble, haya o encina, porque su combustión lenta generaba brasas densas en lugar de llamaradas fugaces. Los ingenieros medievales entendían que la velocidad mata la eficiencia. Una llama rápida produce calor inmediato, pero lo pierde igual de rápido. Una combustión lenta llena la piedra hasta el fondo. Por eso el tiro del horno era estrecho. Entraba aire, sí, pero no un chorro violento que avivara el fuego. Lo que entraba era un suspiro dosificado. Las horas iniciales parecían improductivas. Desde afuera no se percibía calor significativo. Las piedras seguían frías. El aire del monasterio continuaba molesto y seco. Pero en el interior del horno ocurría el verdadero milagro. La piedra estaba bebiendo el calor y distribuyéndolo hacia sus capas más profundas. A medida que la llama descendía y las brasas tomaban el control, el núcleo térmico comenzaba a estabilizarse. Desde ese momento, la masa misma se convertía en la fuente futura de calor, no el fuego que la había creado. El movimiento del calor no era directo. Los ingenieros medievales construían debajo del suelo un sistema de cámaras interconectadas que guiaban el aire caliente sin permitirle escapar con rapidez. Eran túneles bajos, sinuosos, donde la energía perdía velocidad y ganaba permanencia. Mientras la brasa seguía activa, el aire caliente entraba en estos canales y comenzaba un viaje lento bajo las losas superiores. Cada tramo del suelo se convertía en superficie receptora. Cada muro cercano absorbía una pequeña fracción del calor. Con el paso de las horas, el edificio entero se transformaba en un contenedor cálido. Lo más sorprendente era que el sistema no dependía de que el fuego permaneciera ardiendo todo el día. Después de alcanzar el punto ideal, la combustión podía cesar y aún así el calor seguiría expandiéndose. El horno sellado retenía brasas vivas que actuaban como depósito secundario, soltando energía con una calma casi deliberada. Los ingenieros medievales diseñaron cámaras en las que el carbón ardía sin llama, con un consumo mínimo de oxígeno. Era una brasa dormida que seguía alimentando las piedras incluso cuando el ruido del fuego había desaparecido. Al caer la tarde, el monasterio ya no era frío. El suelo comenzaba a sentirse tibio al tacto, incluso a través de las sandalias duras de los monjes. Esta tibieza no era superficial. Era señal de que la masa de piedra se encontraba cargada hasta un nivel suficiente para sostener el calor por días. A diferencia de las chimeneas campesinas, donde el calor escapaba en minutos, aquí se quedaba atrapado en cada muro, cada arco y cada pilar. La arquitectura misma se volvía un cuerpo cálido. Cuando llegaba la noche, el fuego ya no existía, pero su memoria sí. Aunque las brasas se extinguieran lentamente, la piedra continuaba liberando energía acumulada. Era un calor suave, constante, que mantenía el aire lejos del punto de congelación. En pleno invierno medieval, esto era muchísimo más que comodidad. Era supervivencia. El monje que caminaba por el claustro al amanecer no lo hacía temblando, sino sintiendo el leve abrazo térmico del suelo. Ese calor, nacido de un único fuego, iniciaba un ciclo de 5 días cuya estabilidad sorprendía incluso a quienes lo veían funcionar año tras año. Los ingenieros medievales lograron algo que nuestra época rara vez busca: una calefacción que no depende de fuerza constante, sino de inteligencia acumulada. La clave era comprender el tiempo del calor, no imponerle prisa. Por eso su sistema parecía sencillo, pero era producto de una precisión que se afinó a lo largo de generaciones.
Y ese mismo sistema será el que exploraremos en profundidad en las siguientes partes, donde el calor lentamente revela cómo viaja, cómo permanece y cómo derrota al invierno sin pedir un solo tronco adicional. El segundo día revelaba si el sistema medieval había sido cargado correctamente. Cuando los primeros monjes cruzaban el claustro antes de la oración matinal, no buscaban ver vapor en el aire ni un resplandor en los muros. Tocaban el suelo. La piedra debía conservar una tibieza tenue, casi tímida pero persistente. Ese calor residual era la señal de que el edificio había comenzado a funcionar como una criatura viva. El fuego ya no tenía autoridad, ahora era la masa térmica quien gobernaba. Nada en la arquitectura estaba colocado al azar. Cada losa, cada muro, cada arco había sido dispuesto con la intención de capturar energía y devolverla sin prisa. El calor, en este segundo día, avanzaba por las cámaras subterráneas con un movimiento lento pero seguro. El aire caliente, atrapado desde el primer encendido, se encontraba ahora más frío que la piedra que lo rodeaba, por lo que la dirección del intercambio cambiaba. Ya no era la llama calentando los muros, sino los muros calentando el aire. Este fenómeno, que hoy describiríamos como inversión térmica controlada, era comprendido de forma intuitiva por los ingenieros medievales. Sabían que el aire podía escapar por rendijas, pero la piedra jamás abandonaba lo que había absorbido. Por eso el sistema estaba diseñado para priorizar la masa y no el movimiento del aire. El monasterio comenzaba a manifestar cambios sutiles. La humedad interior disminuía. Las paredes, al calentarse, expulsaban agua acumulada y la distribuían hacia zonas más frías donde podía disiparse sin crear condensación. Esto protegía los pergaminos, la madera, los textiles y la salud de los monjes. Un edificio frío y húmedo enferma. Un edificio cálido y seco protege. Por eso el sistema no era solo calefacción, era administración ambiental. Si un ingeniero moderno estudiara la estructura, vería un primitivo pero eficiente control de humedad basado únicamente en física natural. Mientras el calor se asentaba, la brasa del horno se volvía casi simbólica. No ardía para calentar, sino para evitar que la cámara se enfriara demasiado rápido. La combustión lenta del carbón mantenía una temperatura estable en el corazón del sistema, suficiente para impedir que las piedras iniciaran una pérdida acelerada. Era como mantener una respiración profunda en el interior del edificio. Aunque la brasa no fuese visible, su influencia seguía sosteniendo el ritmo térmico. Durante el segundo día los monjes no intervenían. Sabían que abrir la compuerta o reavivar el fuego sería un acto inútil e incluso dañino. El sistema necesitaba silencio, necesitaba tiempo. Los ingenieros medievales habían diseñado un método en el que la mayor parte del trabajo se realizaba después de la desaparición del fuego. Eso desconcierta a la mentalidad moderna, acostumbrada a medir eficacia según la intensidad y no según la duración. Pero en el contexto medieval, donde la madera era un recurso precioso, era lógico preferir un ciclo largo y estable a uno rápido y voraz. A mediodía, el aire del monasterio alcanzaba su punto óptimo. No era un calor sofocante, era un ambiente templado que permitía trabajar sin sentir la mordedura del invierno. Los monjes podían copiar manuscritos, preparar pigmentos, limpiar herramientas o atender las cocinas sin que el cuerpo consumiera energía adicional para mantener la temperatura. Este equilibrio metabólico era crucial. Un cuerpo que no gasta energía en calentarse puede dedicarla a trabajo físico o intelectual. Por eso los monasterios podían sostener jornadas largas incluso en los meses más duros del año. Hacia la tarde la arquitectura mostraba su verdadera intención. Los muros exteriores, gruesos como murallas, actuaban como escudo contra el viento helado. Los interiores, más delgados pero conectados por superficies de piedra continua, entregaban calor con suavidad constante. Ningún punto del edificio estaba a merced del clima. Era como si el calor se moviera siguiendo un mapa secreto, pasando de las zonas cargadas el primer día hacia las zonas que aún lo necesitaban. La distribución no era perfecta, pero sí suficiente, y esa suficiencia era la esencia del diseño medieval, no buscar exceso, sino estabilidad. Al caer la noche, cuando el cielo se ennegrecía y la escarcha volvía a cubrir el huerto, el monasterio seguía respirando calor. El aire ya no ascendía con fuerza desde los canales, pero la piedra conservaba suficiente energía para mantener vivas las horas más frías. Incluso si el viento golpeaba puertas y ventanas, el interior no caía en un frío que paralizara. Los monjes podían dormir sin temor a despertar con el cuerpo entumecido. La piedra hacía lo que la llama ya no podía hacer. El segundo día concluía con una certeza silenciosa. El sistema estaba funcionando exactamente como había sido concebido. El fuego era historia, pero su memoria seguía latiendo bajo el suelo.
La arquitectura se había convertido en un aliado contra el invierno, y lo más fascinante era que el sistema todavía tenía energía para entregar durante 3 días más sin necesitar un solo tronco adicional. El tercer día era el verdadero examen del sistema medieval porque en ese momento ya no quedaba rastro del fuego original, no quedaba brasa visible, no quedaba llama que alimentara la imaginación de nadie. El monasterio parecía completamente apagado, pero en realidad estaba más vivo que nunca. La piedra que había absorbido el calor durante las primeras 20 horas del ciclo comenzaba ahora a liberar su reserva de manera más lenta y profunda. Este era el momento en el que la calefacción medieval demostraba su carácter, porque no dependía de combustión continua, sino de memoria térmica. Y esa memoria, inscrita en el cuerpo del edificio, era capaz de resistir 3 días más, sin necesidad de un solo tronco adicional. Al amanecer del tercer día, el suelo mantenía todavía una tibieza suave que ascendía en ondas imperceptibles. No era un calor inmediato como el de una hoguera, sino un calor envolvente, casi psicológico, que permitía al cuerpo humano mantener temperatura interna sin esfuerzo. Los monjes notaban la diferencia cuando abandonaban el dormitorio y cruzaban el pasillo hacia el claustro. Si la técnica había sido ejecutada correctamente, el aire frío jamás lograba penetrar del todo en las zonas calentadas. Era como caminar por un espacio que había sido diseñado para desafiar al invierno desde sus cimientos. El movimiento del calor se volvía especialmente interesante en este día porque ya no dependía de corrientes de aire internas. Los canales subterráneos seguían funcionando, pero lo hacían con una cadencia mínima. La transferencia térmica principal provenía ahora de la radiación de la piedra. Cada losa entregaba la energía que había guardado en sus capas internas. Los ingenieros medievales habían comprendido, quizás sin nombrarlo, que la piedra no libera calor de manera uniforme, sino por etapas. Primero entrega la energía superficial, luego la intermedia y finalmente la profunda. Cada capa responde al frío exterior a un ritmo diferente, creando un ciclo de liberación gradual que puede extenderse varios días. Durante la mañana del tercer día, el aire del monasterio se mantenía templado, no por el movimiento, sino por la presencia constante de masa caliente alrededor. Los muros actuaban como gigantes dormidos que exhalaban calor desde dentro. Esta estabilidad térmica permitía que la humedad interior siguiera bajo control. Mientras el edificio se encontraba en su fase de liberación más intensa, los monjes podían trabajar sin temor a condensaciones que arruinaran pergaminos o alimentos. La arquitectura, además de calentar, protegía. Hacia el mediodía, la liberación térmica cambiaba de carácter. La piedra ya había entregado parte de su energía superficial y comenzaba a trabajar desde sus niveles más profundos. Esto se notaba en el comportamiento del suelo. Ya no estaba tan cálido al contacto, pero conservaba una ternura tibia que evitaba la sensación de frío inmediato. Lo impresionante era que esta tibieza, aunque más moderada, seguía siendo suficiente para mantener la vida interior del edificio. No se trataba de confort moderno, sino de supervivencia eficiente. Todo lo que el monasterio necesitaba era impedir que la temperatura interior cayera a niveles peligrosos, y la piedra aún tenía fuerza para lograrlo. Al caer la tarde, la radiación térmica comenzaba a disminuir. Sin embargo, la inercia del sistema seguía operando. El aire no se enfriaba rápidamente porque los muros continuaban exhalando energía residual. Esta fase era tan importante como la anterior. El sistema estaba entrando en el umbral que separaba el tercer del cuarto día, un umbral delicado donde cualquier error de diseño se volvía evidente. Si las cámaras subterráneas habían sido construidas demasiado amplias, el calor se perdía. Si el grosor de las losas era insuficiente, la reserva se agotaba antes de tiempo. Si el muro externo no tenía la masa adecuada, cedía al invierno. Pero cuando todo estaba en armonía, el ciclo seguía adelante sin tambalearse. El cuarto día era la frontera psicológica para cualquier monje. Era el día en que sabían que el calor comenzaría a decaer, pero también el día en que más confiaban en la ingeniería que sostenía al edificio. En la madrugada del cuarto día, el suelo podía sentirse casi frío en algunas zonas, pero nunca gélido. Esa diferencia parecía mínima, pero lo era todo. Un suelo completamente frío aceleraría la pérdida de la temperatura interior, pero un suelo ligeramente templado la ralentizaba. Los ingenieros medievales habían descubierto que un edificio con masa térmica actúa como una barrera contra la inercia del frío. Mientras la piedra conserve un mínimo de calor, el invierno no puede entrar con violencia. Durante la mañana del cuarto día, la energía liberada provenía del nivel más profundo del material. Era un calor tenue, pero extraordinariamente persistente. La piedra liberaba lo último que había absorbido en el primer día del ciclo. El aire que rodeaba estos muros no se calentaba de manera inmediata, pero tampoco permitía que el frío lo dominara por completo.
La clave estaba en la constancia. Un ambiente ligeramente templado se mantiene estable con muy poca energía. Por eso este sistema funcionaba tan bien. No buscaba calentar en exceso, sino conservar con inteligencia. Hacia el mediodía, el cuarto día alcanzaba su momento crítico. Si el sistema había sido diseñado con precisión milimétrica, el interior del monasterio seguía siendo habitable sin necesidad de fuego adicional. La humedad seguía controlada, la circulación de aire continuaba sin interrupciones y el frío exterior no lograba imponerse. Los monjes podían continuar con sus tareas sin sentir que el invierno comenzaba a ganar terreno. Esta estabilidad era un logro notable, teniendo en cuenta que no existía llama alguna desde hacía casi 4 días completos. Al caer la tarde, el calor comenzaba a desvanecerse lentamente, pero incluso este desvanecimiento era parte del diseño. Los ingenieros medievales no necesitaban que el edificio mantuviera calor perfecto durante el quinto día. Solo necesitaban que el sistema llegara vivo al final del cuarto, porque entonces podían preparar el encendido siguiente con una fracción del esfuerzo inicial. La piedra, aunque más fría, conservaba memoria térmica suficiente para absorber energía rápidamente una vez que la nueva llama fuera encendida. Este era el secreto del ciclo continuo, no dejar que el edificio tocara el punto de inercia fría. Así, el cuarto día terminaba no con derrota, sino con transición. El calor había cumplido su misión y había sostenido al monasterio durante casi toda la semana con un único encendido. Quedaba solo un día más de resistencia, pero ese día ya no era un reto, sino un puente hacia el siguiente ciclo de fuego. El quinto día era el más silencioso de todo el ciclo. No porque el sistema medieval estuviera completamente apagado, sino porque había entrado en su fase más discreta. El calor que quedaba no era suficiente para templar el aire del monasterio como en los primeros días, pero sí bastaba para impedir que el frío conquistara el edificio. Era un equilibrio frágil, casi invisible, donde cada grado retenido marcaba la diferencia entre un invierno tolerable y un invierno cruel. En esta etapa, la ingeniería medieval demostraba que no buscaba fuerza, sino resistencia. El objetivo nunca fue producir calor abundante, sino conservar lo necesario durante el mayor tiempo posible. Al amanecer del quinto día, el suelo ya no ofrecía aquel tacto tibio que marcaba los días anteriores, pero seguía sin ser hielo, y esa insistencia mínima era exactamente lo que mantenía el ciclo vivo. Los monjes caminaban sobre las losas y, aunque ya no sentían el abrazo cálido de la piedra, tampoco sentían la punzada del frío penetrante. Ese resultado no era casualidad, era el fruto de una arquitectura construida para evitar caídas bruscas de temperatura. Cuando la piedra está cargada, incluso de manera débil, actúa como barrera frente al descenso violento del frío. El monasterio no se enfriaba de golpe, lo hacía con lentitud, permitiendo a los monjes preparar el siguiente encendido sin urgencia. El aire interior tampoco estaba congelado. Permanecía en un punto intermedio que hacía posible la vida cotidiana. No era agradable, pero tampoco era amenaza. El cuerpo humano podía adaptarse porque no sufría cambios drásticos. Esa estabilidad era un logro, especialmente si consideramos que afuera el invierno medieval podía alcanzar temperaturas capaces de destruir cosechas, congelar pozos y matar animales robustos en pocas horas. Sin embargo, dentro del monasterio, incluso en el quinto día sin fuego, el ambiente seguía siendo habitable. Los muros continuaban desempeñando un papel fundamental. Aunque ya no emitían calor perceptible, retenían suficiente energía para evitar que la humedad interior se condensara de forma peligrosa. En edificios sin masa térmica, el quinto día equivaldría a un regreso completo al frío y la humedad. Aquí no ocurría eso. La estructura seguía controlando el ambiente como si estuviera respirando a ritmo lento. La piedra liberaba la última fracción de energía absorbida y lo hacía con tanta delicadeza que parecía obedecer una voluntad antigua. Mientras tanto, los monjes ya se estaban preparando para el siguiente encendido. No esperaban a que el edificio se enfriara del todo. Sabían que la clave del sistema era no dejar que la piedra perdiera completamente su memoria térmica. Si eso sucedía, el siguiente ciclo necesitaría una enorme cantidad de leña y muchas horas de trabajo para recuperar lo perdido. Pero si se iniciaba el fuego cuando aún quedaba calor residual, el horno absorbía energía nueva con rapidez sorprendente. Era como reactivar un músculo que no había olvidado su función. El encendido del sexto día era distinto del primero. No llevaba tanta madera, ni tanto tiempo, ni tanto esfuerzo. Los monjes colocaban una cantidad moderada de troncos en la cámara inferior. El calor absorbido durante toda la semana facilitaba que las brasas retomaran el ciclo. La piedra recibía la nueva energía sin resistencia, como si reconociera el fuego y lo aceptara de inmediato.
En pocas horas, el sistema volvía a estar activo con la misma fuerza del primer día, pero con la mitad del consumo inicial. Aquí es donde la ingeniería medieval muestra su genialidad. El ciclo de 5 días no era un límite rígido. Era una secuencia calculada para minimizar el gasto de recursos y maximizar la estabilidad térmica. Los monjes no buscaban un edificio caliente, sino un edificio constante. La constancia era su lujo. Un monasterio que nunca descendía a frío profundo era un monasterio capaz de resistir inviernos extremos sin requerir enormes reservas de madera. Este diseño permitía ahorrar combustible, preservar bosques, mantener salud y proteger manuscritos antiguos que no sobrevivirían en ambientes húmedos y fríos. El sistema también tenía implicaciones sociales. Un monasterio cálido atraía trabajo, estudio y aprendizaje. Los copistas podían escribir durante horas sin que la tinta se congelara. Los talleres podían operar sin que las herramientas se volvieran quebradizas. Las cocinas podían mantener un ritmo constante sin que la humedad destruyera alimentos almacenados. La calefacción medieval no solo transformó la vida monástica, transformó la producción intelectual de Europa. Donde había calor, había tiempo. Donde había tiempo, había pensamiento. Si este sistema era tan eficiente, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué lo perdimos? La respuesta no se encuentra en la falta de capacidad técnica, sino en la llegada de nuevas prioridades. Cuando la modernidad introdujo combustibles más rápidos y sistemas de calor inmediato, la paciencia dejó de ser valorada. El fuego lento fue reemplazado por el fuego instantáneo. Las casas empezaron a construirse con paredes delgadas, sin masa térmica, sin cimientos diseñados para almacenar energía. Era más barato, más rápido y, en apariencia, más práctico. Pero a cambio perdimos la estabilidad que definía a los antiguos edificios. Otro factor decisivo fue la desaparición de la ingeniería intuitiva. Los constructores medievales aprendían por observación directa, sabían sentir el calor en la piedra, medir el humo en el aire, comprender la respuesta del edificio con el paso de los días. Su conocimiento no estaba en libros, estaba en práctica continua. Cuando la arquitectura se industrializó, ese tipo de sabiduría dejó de transmitirse. Nadie enseñaba a escuchar a un muro o a interpretar la respiración térmica del suelo. Y sin esa sensibilidad, el sistema se volvió incomprensible para los constructores posteriores. Hoy podríamos reconstruirlo. La técnica no depende de magia, sino de materiales simples. Piedra gruesa, cámaras subterráneas, tiro estrecho, combustión lenta, diseño que favorezca la masa sobre el aire. Pero reconstruirlo exige algo que la modernidad ha olvidado casi por completo: tiempo. Un sistema que tarda un día entero en cargarse parece ineficiente para una época que quiere resultados inmediatos. Sin embargo, ese día de paciencia permite 5 días de estabilidad. Nada moderno logra esa proporción. El verdadero legado de los ingenieros medievales no está en la piedra ni en el fuego, sino en la idea que une ambos elementos. La calefacción no es un acto, es un ciclo. El calor no debe producirse constantemente, debe conservarse. La energía no debe desperdiciarse en llamaradas veloces, sino almacenarse en cuerpos capaces de liberarla cuando ya no haya fuego. Esa filosofía permitió a los monasterios sobrevivir a inviernos que habrían destruido ciudades enteras. Así, cuando el sexto día nacía y el fuego volvía a arder, el ciclo continuaba sin interrupciones. El monasterio no era un edificio más, era un organismo térmico, una máquina silenciosa diseñada por manos que entendieron que el calor más valioso no es el que se siente rápido, sino el que permanece. Y en esa permanencia, los ingenieros medievales alcanzaron una maestría que sigue desafiando nuestra comprensión incluso hoy.